Dejamos aquí a nuestro director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, que nos tiene una interesantísima ponencia. Muy buenas tardes, es un enorme gusto estar aquí y efectivamente desde que don Ricardo Montenegro me dijo allá en mayo de esta actividad, ahí mismo le confirmé que con mucho gusto y ciertamente con muchísimo gusto y placer estoy acá. Particularmente en la década de los 90 vine yo mucho al Salvador en otras responsabilidades y tengo muchos amigos y amigas y es un país muy querido. Como se dijo, soy de Costa Rica, así que soy del barrio, ¿no? Del vecindario. Y es un honor servir ahora a la OIT dentro de la posición de director regional para América Latina y el Caribe. Bueno, creo que es apropiado que dentro de la secuencia que tenemos yo hable primero, porque lo que voy a dar es no tanto un detalle de los centros de innovación tecnológica y demás, sino hablar un poco más del panorama, de los retos de América Latina, de los cuales Centroamérica y El Salvador no son una excepción. Y he cambiado un poquito el título de la conferencia para llamarla Políticas de Desarrollo Productivo para un crecimiento inclusivo con más y mejores empleos. Primero comenzar con el tema del crecimiento y desarrollo, un poco lo que es la narrativa que podríamos decir más conocido, el diagnóstico que leemos estos días en los periódicos. Tuve oportunidad de representar a la OIT en las reuniones anuales del Banco Mundial, el Fondo Monetario la semana pasada en Lima, y entonces mucho de lo que ahí se escuchaba es que pasamos de los buenos tiempos a la desaceleración económica y que esa es la situación del momento y entonces eso plantea toda una serie de retos. Y por supuesto que hay también los buenos tiempos que fueron, ¿cuáles fueron los logros? Un crecimiento en una década o 12 años, hasta más o menos el 2012, 2013, de 4.5%, más un boom de inversión en América Latina. La deuda externa al PIB en promedio, todos estos son promedios para la región de América Latina y el Caribe, 40 a 20%, se acumularon reservas, se redujo la pobreza de 44 a 28%, bien impresionante, bastante reducción de pobreza hubo en América Latina. La tasa de empleo pasó de 52 a 56, se aumentó un poco, lo cual es positivo, mayor participación de la población económicamente activa. El desempleo bajó a uno de los datos más bajos históricos, de 6.2%. El empleo informal se redujo un poquito, unos puntos, a 48%, aunque evidentemente 48% todavía estamos hablando que la mitad de la población trabaja en el sector o en la economía informal. Salarios reales crecieron, cobertura de la seguridad social se amplió de 52 a 60%, hubo esfuerzos importantes en muchos países, en muchos gobiernos para esto, y muy importante, y ha habido mucha discusión sobre esto y reportes, la clase media creció, y esto es con la definición que usa el Banco Mundial, ingresos entre 10 y 50 dólares por día, de 23 a 34%. ¿Verdad? Entonces, bueno, estos fueron las buenas noticias. Pero sabemos que, acabo de señalar, la informalidad persiste, la desigualdad, a pesar de que ahora voy a mostrar un gráfico, se redujo la desigualdad, seguimos siendo la región más desigual del mundo, hay gran cantidad de exclusión social y hay problemas serios con la calidad de la educación y la salud. Pero entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Ahora hay una desaceleración, ¿no?, del crecimiento económico. Aquí están los datos, la línea roja es la estimación abril de 2015 y la azul es la abril de 2014 y se ve como en una revisión, y de hecho el Fondo Monetario Internacional 2 veces al año hace revisiones, y todas las revisiones, incluso la última que presentó ahorita hace 2 semanas, fue todavía a la baja para el mundo y para América Latina y para países individuales de América Latina. Entonces, de alguna manera se ha acelerado la desaceleración y hay estas proyecciones a la baja. Y entonces, ¿qué es el problema? El problema es, claro, y hemos visto muchos artículos y comentarios sobre esto, el riesgo de que todo ese camino positivo de números que iban en la dirección correcta se reversen, ¿no? Y que estemos viviendo un punto de inflexión en que cuando veamos los números sociales del empleo, va a haber impactos en los mercados laborales, va a haber impactos en la informalidad, pues retrocedamos en ese avance
que es un avance que le falta muchísimo, pero avance al fin, y ese es un problema serio. Hay varias velocidades. Uno generalmente en estas cosas habla de promedios, pero obviamente estamos en una América Latina y el Caribe con varias velocidades. Si quieren ver velocidad país por país, el gráfico a la derecha muestra los crecimientos. Vemos que Venezuela y Brasil son los países donde se espera para el 2015, de hecho, contracción. Y de hecho, para Brasil, la estimación del Fondo Monetario ha crecido, si no me lo desmiente el señor Furlan, que ahora se espera que la contracción económica va a ser 3% y no el poco menos de 2% que estaba allí. Tenemos una América del Norte, un poco México y Centroamérica, más vinculados por comercio con los Estados Unidos, y como la economía norteamericana está creciendo un poquito más, eso nos acelera, un poco, nos mantiene por lo menos con crecimientos que no son los decrecimientos tan grandes como en la mayoría de América del Sur, en donde sí le ha pegado muchísimo el precio de los productos primarios y la demanda menor de China. Mucho de eso se llama el efecto China, ¿no? Pero es un efecto también de la economía mundial. Y en el fondo, a países como los centroamericanos, más bien los bajos precios del petróleo y la materia prima, más bien nos beneficia, ¿no? Por una factura petrolera un poco más baja. Entonces tenemos esa situación. Pero ¿qué es todo esto? Y mucho que se podría hablar de eso, porque eso y las políticas fiscales y la austeridad y cómo bajar los déficits, fue mucho la conversación de los banqueros centrales y de los ministros de finanzas la semana pasada, no en esas reuniones. Pero hay otra agenda de la que se habló poco allí y de la que es muy importante, y me alegra muchísimo que se esté hablando mucho aquí en El Salvador, y es la agenda del crecimiento inclusivo, de algo más estructural, más de largo plazo. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para recordarles que el objetivo número 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo, adoptada por todos los jefes de Estado de Naciones Unidas el mes pasado, es eso. Ese es el objetivo número 8, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Esto es muy diferente de los objetivos de desarrollo del milenio del año 2000, que no tenían la dimensión productiva y no tenían la dimensión de empleo. Era muy asistencial, importantes objetivos, reducir desnutrición, aumentar educación, acceso a salud, pero no había un objetivo productivo, y ahora está muy claramente definido un objetivo productivo y de empleo. Y ahí se dice crecimiento inclusivo. Y yo lo que quisiera seguidamente es ofrecer una definición de crecimiento inclusivo, porque lo hablamos muy rápido, y hay estos adjetivos, sostenido, inclusivo, sostenible. ¿Qué significa esto exactamente? Y es muy importante para la definición de políticas y para ver si nos ponemos de acuerdo en una visión compartida que es tan importante. Si queremos y todos estamos de acuerdo en ir hacia un crecimiento inclusivo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí hay un checklist de 7 cosas que habría que ponerle cuidado para un crecimiento inclusivo. Debería ser sostenido por décadas. Ningún país como Corea o como otros, Japón, cualquiera que os nombre, que han tenido gran desempeño, ha tenido crecimientos volátiles, sino que ha tenido sostenibilidad de ese crecimiento por lo menos 2, si no 3 o hasta 4 décadas. Y eso es lo que realmente transforma y hace que haya países que hayan tenido niveles de vida menores que los de América Latina en los años 50 y principios de los 60 y ahora estén ya en los rangos de país desarrollado. Entonces, crecimiento sostenido, de amplia y diversificada base en términos de sectores económicos. La diversificación famosa, desde que la CEPAL viene hablando desde los años 40 y 50, ¿no? Y que todavía se nos escapa. No hemos logrado, por supuesto, diversificar hasta cierto punto, pero siguen la mayoría de economías latinoamericanas dependiendo bastante de algunos pocos productos, algunos de la minería, otros de agricultura, pero es todavía un portafolio exportador muy concentrado. Es un crecimiento, o debería ser, para que sea inclusivo, aquí viene la inclusividad productiva, porque no se trata solo de la inclusión social, es la inclusión productiva, que crea empleos productivos que respeten los derechos de los trabajadores. El hecho de tener la mitad de la fuerza de trabajo de América Latina en el sector informal, eso es exclusión, eso no está en el sector productivo que tiene alta productividad, que paga altos salarios. Entonces ahí está el reto de aumentar la formalización, que reduce pobreza, evidentemente, que reduce desigualdad de ingresos, eso es lo deseable, que mejora el acceso a educación y salud y que provee acceso y seguridad social, a la seguridad social para todos. Entonces, está esta idea de la doble inclusión social y productiva,
Y esto quiere decir que por más que se haga por el lado de política social, bueno, pues se logrará algo de inclusión, pero realmente la manera más sostenible y más permanente de incluir a las personas es mediante la creación de empleos productivos. Y eso solo se puede lograr mediante el punto 2, que es la amplia y diversificada base en términos de sectores económicos, que es el tema de la transformación productiva, del desarrollo productivo. Entonces, si uno está de acuerdo en que el objetivo que uno quisiera es ese crecimiento inclusivo, además está la dimensión de sostenible, que no le puse aquí para ya no hacer más largo, que es nada menos que todo lo ambiental, ¿no? Que entonces habría que ponerle la otra característica. Pero en términos de inclusividad, estas son evidentemente las áreas de política a las que los gobiernos y en general el diálogo de políticas debería ponerle atención a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasa si hacemos, y en esta parte la voy a ir un poco rápida? Bueno, hay una idea primero, pero ahora voy a mostrarles qué tan lejos está América Latina de esos 7 elementos tan deseables. La narrativa mejor conocida que dije antes se refiere al ciclo económico y al manejo de las políticas de ajuste en el corto plazo. Y como digo, desafortunadamente seguimos siendo una de las regiones más volátiles del mundo, ¿no? Y hay que ver cómo darle más sostenibilidad, más permanencia al crecimiento. Pero esta narrativa menos conocida y estructural, alrededor del crecimiento inclusivo, es de más largo plazo y requiere no solo políticas de gobierno, sino políticas de Estado. Este es un punto que es importante hacer. Y las correspondientes construcciones institucionales que trasciendan la duración de un gobierno y den continuidad a los esfuerzos. Parte de la razón por la que tenemos volatilidad en América Latina no es solo porque, bueno, China sube y baja o los precios de las materias primas, hay factores externos, pero nosotros también contribuimos con factores internos y algunos son el hecho de no tener suficientes políticas de Estado, que cuando vienen los cambios de gobierno cambian las políticas y entonces hay toda una pérdida de momentum, si es que se había logrado algún momentum, digamos, en el gobierno anterior o en la administración anterior. Entonces, si vemos estas características ahora convertidas en preguntas, ¿hemos tenido un crecimiento sostenido por décadas? Bueno, no. Miren, ese es el promedio. Imagínense cómo se nivela en un promedio la tasa de crecimiento. Si hiciéramos este gráfico para cada país, sería mucho más volátil. Esa es, desde 1960 hasta el 2014, la tasa de crecimiento promedio de América Latina. ¿Ah? Hay un amigo mío que lo llama, parece un vuelo de gallina, ¿no? Es decir, para arriba y para abajo. Y bueno, vemos que en la última década hubo crecimientos elevados, pero ahora estamos, la gallina otra vez llegando a la calle, ¿no? Ahí entonces ya va declavada. Es un problema, esa volatilidad tiene enormes impactos en el mercado de trabajo y hace que entonces esos indicadores sociales y de mercado laboral que veíamos, pues ahora desgraciadamente es de esperar, es lógico esperar que se van a deteriorar. La segunda dimensión es la amplia y diversificada base de sectores. A ver si ya. Ha habido alguna diversificación, pero como decía, alta concentración. Hay lo que la CEPAL por décadas ha llamado la heterogeneidad estructural por sectores, es decir, unos sectores de alta productividad, pero una mayoría de muy baja productividad. Ahorita voy a mostrar más detalles de ese punto. Y también por tamaño de empresas. Hay un predominio de trabajadores por cuenta propia, de micro y de muy pequeñas empresas, y hay una ausencia relativa de empresas de tamaño mediano. Este es un gran problema. Ahorita voy a mostrar un gráfico para ilustrar claramente eso, con base en un reporte que acabamos de sacar. Las realidades de la productividad de América Latina es que tenemos en promedio el 50 o 55% de la productividad de Estados Unidos. En promedio en América Latina. Unos países más bajos, un país un poquito más alto, pero realmente nos falta mucho. Generalmente la comparación se hace con Estados Unidos, que es el líder en productividad promedio. La peor noticia es que la mayoría de los países no están cerrando la brecha, sino que la están ampliando. No estamos convergiendo. El único que ha convergido un poquito es Chile. Hay grandes diferencias de productividad entre sectores y regiones, este tema de la heterogeneidad estructural, y por eso es que mucho de la desigualdad también en América Latina no es solo un tema de política social, es un tema de acceso a inclusión productiva. O sea, si se está trabajando como cuenta propia o en una microempresa con productividad bajísima, pues el ingreso también es bajo y esa estructura productiva en la que se arraiga la gran desigualdad. De manera que realmente la lucha contra la desigualdad de América Latina no puede ser solo políticas sociales, sino que hay que usar los instrumentos de la transformación productiva. La mitad del empleo es todavía informal, 7 de cada 10 empleos creados en la región en los últimos 15 años son informales. La transformación estructural no ha logrado mover suficientes cantidades de trabajadores de sectores de baja productividad
a sectores de más alta productividad. Hay varios artículos que han documentado eso bastante bien. Las exportaciones concentradas en pocos productos y grandes brechas, innovación en educación y habilidades de la fuerza de trabajo, ¿ah? Que es el tema central, digamos, en los proyectos de los centros de innovación tecnológica, etcétera. O sea, los indicadores, y eso no voy a mostrar, de innovación en América Latina dejan mucho que desear. Investigación y desarrollo 0.4% del PIB, mientras que en Europa es de 2.5% y en países de Asia es hasta 3% del Producto Interno Bruto. Y eso es solo un indicador, el número de patentes por habitante, cualquier indicador que vea en materia de innovación tecnológica estamos bastante mal. Predominio o ausencia, vamos a ver, bueno, voy a brincar directamente, vamos a ver, aquí hay dos gráficos similares, uno es la estructura por tamaño de empresa, esta. Aquí ven ustedes cómo cuenta propia es el 87% de las unidades, de las personas que declaran tener un negocio. Hay 76 millones de trabajadores por cuenta propia, son las unidades económicas unipersonales. Hay 11 millones, América Latina, de empresas con trabajadores, de los cuales 10 millones son MIPE, no PYME, MIPE, micro y pequeñas empresas. ¿Ah? Entonces, si uno tiene la pirámide con los cuentapropias, es el gráfico de arriba, y sacando los cuentapropias, resulta que prácticamente el 90% son empresas, microempresas de 2 a 10 trabajadores. La pequeña empresa es de 11 a 50, apenas 9.7, y el número de empresas es bajísimo, ¿no? En términos puramente de la distribución de empresas. Si lo vemos el empleo correspondiente a eso, esta es la estructura. Los cuentapropias son el 28%, el empleo, la microempresa el 28%. O sea, estamos hablando 56% de la fuerza laboral de América Latina en promedio es cuenta propia y microempresa. Pequeña empresa apenas un 18 y miren, la mediana empresa casi no existe y es de 51 a 100. ¿Y por qué esto es un problema tan serio? Porque la productividad está correlacionada con el tamaño de la empresa. A más grande la empresa, en general, mayor la productividad. Y a mayor la productividad, mayores salarios, mayores ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un gran problema estructural de América Latina tener ese medio inexistente, digamos, ese mordisco en la estructura del tamaño de empresa. Y eso quiere decir que entonces las políticas deben concentrarse en por qué, cuáles son las barreras, por qué no tenemos suficientes empresas que pasen de micro a pequeña y de pequeña den el paso. Y ahí sabemos que hay temas de regulatorios, del ambiente de negocios, del entorno no favorable, de limitaciones de acceso al crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho de eso también es el grado de formalización. Y por supuesto que de gran empresa, más de 100 trabajadores, bueno, pero es apenas un 16% del empleo total de América Latina. Entonces, aquí hay una visión de alguna manera nueva de ver el tipo de políticas de transformación productiva que se requieren. Y por cierto, para hacer un comercial, todo esto es el objeto de nuestro último panorama laboral temático, que es el reporte que publicamos hace un mes, que se llama Pequeñas empresas, grandes brechas. Porque en este caso, small is not beautiful, ese es el mensaje. O sea, ser muy micro, no. O sea, eso no va. O sea, parte del problema estructural, ser cuentapropista y ser un microempresario, sería mejor tener una estructura de empresas un poco más grandes, ¿no? Aquí está lo mismo presentado, pero acumulando más a todo lo que es el empleo acumulado en el estrato bajo, estrato medio y el alto. Entonces vemos como el 80% de la fuerza laboral trabaja en sectores de productividad debajo del promedio de la productividad, solo el 20% de la fuerza laboral trabaja en sectores sobre el promedio. Otra forma de sintetizar, digamos, el mismo mensaje. Esas son las brechas de productividad, perdón, y aquí está el tema de si se crean empleos productivos que respetan los derechos de los trabajadores. Bueno, creo que ya por lo que he mostrado y demás, vemos que no hay suficiente tracción, esa es la palabra, o sea, el crecimiento debería tener más tracción en los mercados laborales y no hay suficiente tracción, en parte por esta conformación por tamaño de empresa. Para tener más tracción en el empleo, deberíamos poder generar empresas medianas y deberíamos tener más políticas más agresivas de transformación productiva, más de clústeres, más apuestas tecnológicas, más apuestas a la innovación. Eso es lo único que puede cambiar ese tipo de estructura que se vio allí. Y esa es la verdadera política de empleo que necesita América Latina, ¿no? Esa es la política de empleo. Características del empleo en las pymes, de nuevo, con base en ese reporte que acabo de decir, allí hay menor empleo de mujeres en las MIPE, ahí caracterizamos un poco las brechas, y hay una gran brecha educativa,
en el sentido de que vean, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores con educación superior crece con el tamaño de la empresa. En las microempresas solo hay un 15% de trabajadores con educación superior, en la pequeña 28%, en la mediana el 37%, en la grande el 50%. O sea que la demanda de calificaciones obviamente crece con el tamaño de empresa, pero ahí es un problema también del huevo y la gallina. Tal vez la empresa es grande porque tiene precisamente y puede tener a los trabajadores con un mayor grado de calificación. Y también tenemos una caracterización de otras brechas de trabajo decente, como le llamamos en OIT. La cotización a un seguro de salud solo alcanza al 12% de trabajadores por cuenta propia, al 32% de microempresas, en comparación con más del 90% de trabajadores de grandes empresas. Entonces, parte del problema de la falta de cobertura de la seguridad social está precisamente en los segmentos de cuenta propia de microempresa. La cobertura es mayor gracias a regímenes no contributivos, pero aún es insuficiente. La tasa de sindicalización crece también con el tamaño de empresa y el ingreso medio de los trabajadores por cuenta propia está 30% por debajo de la media de la economía y el de los ocupados en microempresas 10% por debajo. Cuarta dimensión del crecimiento inclusivo, reduce pobreza. Bueno, ahí vemos, hubo esa reducción de la pobreza, ahí está la pobreza extrema en celeste o azul y la pobreza en general en verde, pero esa reducción de la pobreza en el 2012 y 2013 se estancó y el riesgo es que se vuelva a elevar dependiendo de cuánto dure y qué tan profunda sea esta desaceleración de la que estamos hablando. Vean qué interesante, realmente algo extraordinario pasó en la última década en América Latina. Este es el índice de Gini y todos los países que están por debajo de la línea es que se redujo la desigualdad. O sea, una gran reducción, hubo reducción de la desigualdad de un gran número de países más bien, ¿no? Y ahí se ve cómo hay diferentes proporciones, mientras que en países como China, que están allá al final, Estados Unidos, India y Sudáfrica, la desigualdad ha aumentado, y en el promedio de la línea azul es que en promedio en América Latina se redujo la desigualdad. Hay cantidades enormes de discusiones sobre qué fue lo que hizo que se redujera la desigualdad. Fue en parte el crecimiento, fue en parte programas sociales ambiciosos y bien financiados, como el Bolsa Familia en Brasil, etcétera. Pero el tema ahora es qué va a pasar con la desaceleración, se mantiene o no esa tendencia a la reducción de la desigualdad, pero sigue siendo muy alta la desigualdad. El acceso a la educación y la salud ha aumentado mucho en números cuantitativos, como sabemos, sobre todo primaria ya es casi universal, pero en secundaria hay brechas y en terciaria también, pero las brechas más grandes están realmente en calidad. Afortunadamente ahora se tienen estas pruebas PISA de la OCDE que miden el resultado de los estudiantes en matemáticas, en ciencias y en lectura, y ya podemos hablar con números concretos de cómo les va en unos tests estandarizados. Y vean allí cómo América Latina, comparando las pruebas PISA, creo que son 8 o 12 países latinoamericanos que participan en eso, desafortunadamente estamos mucho más abajo que los países de la OCDE y que los países asiáticos. Entonces tenemos un problema de calidad de la educación. Son las líneas verdes allá en el gráfico de abajo comparado con OCDE, que es lo amarillo, y Asia, que es lo celeste. Entonces, el proceso de crecimiento no ha mejorado suficientemente las dimensiones de calidad y pertinencia de la educación. Bueno, y voy a concluir aquí, había otra dimensión, pero básicamente las características del modelo, digamos, de crecimiento que deben ser objeto de reformas es tratar de reducir la volatilidad, un aparato productivo poco diversificado, poco complejo, estructuralmente heterogéneo, y allá se desglosa en toda una conversación importante, insuficiente tracción en los mercados de trabajo, estancamiento de la reducción de pobreza, desigualdad, reducción, pero retos hacia adelante, grandes deficiencias en capital humano a pesar de los avances en el incremento de la matrícula y persisten brechas de cobertura en la dimensión de protección social. Ahora, esta es una segunda parte o tercera de lo que quería compartir con ustedes. El capital humano es absolutamente central en la ecuación de crecimiento. Y estos son, de nuevo, los temas de largo plazo que tienen que ver con todo el tema de crecimiento inclusivo. De manera que
es importante ver, y una forma de sintetizar aquí el mensaje, son 6 áreas para resolver los déficits de competencias. Ustedes pueden agregar, remover elementos, pero francamente aquí hay bastante. Hay un foco muy importante en lo que se llama competencias siglo XXI, y ahora voy a mostrar un poco qué es, que es el tema de las competencias técnicas, pero también las blandas, que en las encuestas empresariales salen como algo de lo que más es complicado para las empresas obtener, y es uno de los retos. Veo aquí a los dos señores conferencistas del SENA y el SENA, y eso es un dolor de cabeza, cómo dar competencias blandas que no se encuentran, que muchas veces los empresarios dicen, mire, a mí deme una persona con esas características socioemocionales y yo le enseño lo técnico, pero nada hago con alguien que más o menos tenga un título técnico y no tenga esas competencias blandas. Mejorar la cobertura, el acceso, calidad y pertinencia a la educación. Modernización de los modelos de formación profesional en donde se requiera, hay varios modelos en los países latinoamericanos. Estrecha cooperación público-privada y una acción muy proactiva del sector privado en materia de capital humano. Alinear los sistemas de educación y formación con las políticas de desarrollo productivo y todo el tema de ver el empresarialismo como una competencia básica. Es decir, en toda esa cantidad de cuentapropistas, de microempresas, ahí debe haber un enorme talento empresarial. Y a menos que no se aproveche y capitalice el talento empresarial, ¿no? Solo con atraer capital extranjero, bueno, eso apoya, pero no va a resolver los problemas. Hay que hacer un ecosistema empresarial, ¿no? y tratar de remover los obstáculos en ese sentido. Entonces, un breve comentario sobre cada una de estas 6 áreas, digamos. La idea del foco en las competencias siglo XXI. Ahora hay varias empresas consultoras, la Universidad de Melbourne en Australia, etcétera, que han, y todas, de una manera u otra, como se clasifiquen, terminan con una clasificación. Esto es la del Foro Económico Mundial con el Boston Consulting Group, y básicamente dividen en 3. Conocimientos fundamentales, científicos, matemáticas, ciencia, lectura, que son los que miden las pruebas PISA. Conocimientos sobre TICs, algunos conocimientos financieros, culturales y cívicos. Es decir, hay algo básico, ¿no?, que uno quisiera en una persona educada para un trabajo de alta calidad. Competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración. Y estas otras de la última columna, que son, digamos, las más blandas, las cualidades de carácter, las competencias socioemocionales, la persistencia, la adaptabilidad, la curiosidad, la iniciativa, el liderazgo, la conciencia social, ¿no? La capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de ser puntual en el trabajo, estas cosas. Pero ¿cómo se enseñan y a dónde se enseñan estas cosas? ¿No? Eso estoy seguro reaparecerán en las conferencias después. Entonces, los mejores trabajos demandan estas competencias y las encuestas a empleadores, como dije, muestran lo lejos que están los sistemas de educación y formación de desarrollar estas competencias en sus graduados. Porque es que la verdad es que muchas de estas competencias es casi imposible desarrollarlas en la educación formal tradicional. En los Estados Unidos tienen grandes programas de servicio a la comunidad, de liderazgo, de Boy Scouts, de todo tipo, hasta el deporte, los equipos, en fin, ahí se forman muchas de las actitudes de trabajo en equipo. El deporte agresivo es importante. O la formación dual y el hecho de estar sometido a una experiencia laboral. Pero desde la educación tradicional, sentado en un aula tomando apuntes, esto no se va a aprender. Bueno, entonces, estar conscientes de estas competencias siglo XXI es muy importante, porque los países del mundo están compitiendo. Hay una competencia mundial por talento, ¿no? Mejorar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación. Aquí están algunos datos. La inversión pública es el 5% del PIB en América Latina versus 5.6% de la OCDE, o sea, no es tan diferente, casi universal en primaria, pero vean las brechas en preescolar. En América Latina 66% versus 83% en OCDE. Y de hecho muchas de estas también capacidades blandas se aprenden en la preescolar. Y por eso es tan importante la preescolar, es una inversión de largo plazo. Es baja también la matrícula en secundaria, 74% comparado con 91% en OCDE, y 42 versus 71 en OCDE. En promedio de años de escolaridad, 12 años en OCDE, de 1 a 3 años menos, dependiendo del país, en América Latina. Entonces, aquí hay una relación muy importante entre la educación formal y la formación profesional también, porque la formación profesional no puede llegar a sustituir todas las deficiencias y las brechas
que la educación formal, una primaria y una secundaria, no ha logrado darle a los jóvenes, ¿no?, graduados. Esta me la voy a brincar porque repite un poco. Calidad y pertinencia. Los años, esto es un estudio, este es el panorama económico de la OECD, que fue publicado hace unos 4 o 5 meses en colaboración con el BID y con la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Los años de escolaridad explican el 28% de las diferencias en el PIB per cápita entre América Latina y OCDE. Pero la calidad del capital humano explica el 60% de las diferencias, según un estudio especial que hicieron ellos. Entonces, vean la importancia de la calidad. 8 países de América Latina y el Caribe en PISA están en el tercio inferior de 65 países en matemáticas, ciencias y lectura. Hay un tema con las universidades, qué lugares ocupan en los rankings internacionales. Y entonces está esta gran pregunta de qué tan conectado, o más bien desconectado, está el mundo de la educación del mundo del trabajo, que es lo que vamos a escuchar luego, buenos modelos, ¿no?, de cómo conectar eso que está un poco desconectado. Y es lo que ha estado sin duda trabajando mucho el INSAFORP. Aquí, bueno, ya las pruebas PISA, quiero correr un poco porque creo que esto, si no, es un poco largo. Tercera gran área, modernización de los modelos de formación profesional. El gasto público en formación es solo 0.4% del PIB, realmente es muy bajo. Hay bajos porcentajes de trabajadores que reciben formación en el empleo. Estos son los datos: Chile 15%, Colombia 10%, República Dominicana 10%. Esto según las encuestas a empresas del Banco Mundial. Solo 43% de las empresas ofrecen formación. Uno podría decir, bueno, es bastante, 43%, pero la mayoría son las extranjeras, las exportadoras y las grandes. La inversión en formación de las micro y pequeñas es muy baja, ¿no? Entonces, ahí hay un tema del déficit de competencias. Hay detalles, tal vez después distribuimos o hacemos accesible esto para ver el detalle por país. Hay varios modelos institucionales y hay varios impulsos de reforma, digamos, en América Latina. Hay un modelo que son grandes instituciones nacionales con el doble papel de proveedoras y reguladoras. Ahí están los países que en general tienen eso, aunque ya ese modelo no existe como puro, pero es lo que teníamos en América Latina, ¿no? Un Instituto Nacional de Aprendizaje en Costa Rica, un SENA en Colombia, etcétera. Es el modelo, pero todas estas instituciones han venido haciendo esfuerzos por conectarse mejor con el sector privado. Hay otro modelo que es separación de la función proveedora y reguladora y proliferación de proveedores privados, que entiendo que es precisamente el modelo del INSAFORP, donde los recursos que se tienen y han creado un mercado de proveedores de formación. Esa es otra manera de tenerlo. Hay modelos mixtos y ahí está Brasil, por ejemplo, con el SENAI. Y además hay una gran variedad de prácticas sectoriales, algunas bastante exitosas y muchas de ellas lideradas por el sector privado en términos de los modelos. Esto sería una gran discusión en sí mismo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos institucionales que mejor funcionan? Depende mucho de las características del país, en fin, de una cantidad de cosas, pero lo esencial aquí, además de que hay un buen financiamiento, es el involucramiento del sector privado. Si esto no está conectado con el sector empresarial, no está conectado con la realidad productiva y ahí ya está el problema más serio. Hay un tema aquí de que muchos de estos organismos han respondido a las exigencias de la política social y a la focalización en grupos vulnerables, lo cual es un objetivo muy bueno, muy positivo, pero también hay que balancearlo con la necesidad de alinear la formación con políticas de desarrollo productivo e industriales. Pero es que ¿cuál ha sido el gran problema de América Latina en los años 90 y 2000? Vivimos bajo lo que se llamó un consenso de Washington, digamos, en donde la palabra política industrial era mala palabra, donde los economistas decían, no, eso es intervencionismo, eso es dirigismo, el Estado no debe tener ese papel. Entonces, si uno no tiene una política de desarrollo productivo clara, con apuestas de innovación, con apuestas de sectores en donde se quiere hacer, no está mandando ninguna señal ni a los estudiantes para estudiar ingenierías o matemáticas o ciencias básicas o computación o lo que sea, ni a las universidades para hacer cursos en eso. Entonces eso es parte de la desconexión. Para conectar el mundo de la educación con el mundo del sector productivo hay que tener una visión nacional de cuáles son las dimensiones productivas, los sectores prioritarios en los que se quieren, digamos, hacer apuestas. Y poco desarrollo y baja utilización de los sistemas duales también es otra característica. Estas son unas líneas de reforma y modernización. De hecho, este es el listado que plantea el documento que se discutió
en esa reunión en mayo del Sinterfor. Sinterfor es la red de entidades como el INSAFORP, como el SENA, como el SENAI, de formación profesional, que la OIT apoya y que tenemos una secretaría en Montevideo. Y bueno, este es el tipo de líneas de reforma y modernización y muchas de estas entidades realmente requieren este mayor alineamiento con las políticas de desarrollo productivo, mayor calidad y pertinencia, mejor previsión de competencias, algo en que el SENAI está colaborando mucho con otras entidades, que es la proyección de las tendencias tecnológicas 5 años adelante, no 20 años porque nadie tiene bola de cristal, pero sí 5 años adelante para que los graduados salgan lo más, digamos, adecuados con las nuevas tecnologías, marcos nacionales de calificaciones bien definidos, institucionalización y perfeccionamiento de los sistemas duales y abordar las muy abundantes fallas de coordinación entre actores clave del sector público, Ministerio de Trabajo, de Educación, de Industria, de Agricultura, los organismos de atracción de inversiones y los organismos de promoción de exportaciones. Todos este es el tipo de institucionalidad, de coordinación que debe tenerse para tener coherencia en una política, ¿no?, de desarrollo productivo. Bueno, creo que ya el mensaje de la cooperación público-privada está dado, el tema de la desconexión y la importancia clave, y vamos a escuchar mucho de formas muy concretas de hacerlo, creo, en las otras 2 conferencias, y el papel proactivo del sector privado, el tipo de cosas que el sector privado debe y puede hacer. Modalidades de participación empresarial, creo que eso lo podemos conversar después. El tema de la alineación, la falta de políticas de desarrollo productivo, ya hice el comentario, y por eso es tan importante que haya planes de gobierno que ya no sean tímidos en cuanto a decir, bueno, mire, estas son nuestras apuestas. Aquí tenemos un país, El Salvador, que tiene estos y estos productos, pero ahora queremos ir a la siguiente etapa de la producción textil, queremos ir a lo siguiente en plásticos, tenemos un clúster aeronáutico. Yo visité en marzo el País Vasco. El País Vasco, que es una parte de España, pequeña, sin embargo, es una de las partes más industrializadas de España, junto con una parte de Cataluña y una parte alrededor de Madrid. El gran clúster automovilístico, y ahí lo visité, los centros de investigación, lo que tienen con la colaboración de todas las empresas. De los 70.000 trabajos en el sector automovilístico de España, 35.000 están en el País Vasco. Bueno, y así hay una cantidad de historias. Ellos han aplicado el concepto de clústeres desde hace 20 años con tremendo éxito. Realmente este es un ejemplo de mucho éxito en atracción de inversiones, en innovación tecnológica local, en planeación de la formación profesional, de cooperación de las empresas con los organismos del Estado. Pero, como digo, se requiere, y lo que no hemos tenido, que los ministerios de Industria, los ministerios de Economía, los ministerios de exportaciones, las entidades de atracción de inversiones alineen estas políticas y manden señales claras para las entidades de educación. Y finalmente, el tema del empresarialismo como competencia. El talento empresarial es una de las competencias más valiosas. No todo el mundo lo tiene, como sabemos, ¿no? Pero hay barreras objetivas y también culturales que perjudican el espíritu emprendedor. Objetivamente, el entorno empresarial no es suficientemente propicio en muchos países. Hay temas regulatorios, temas de crédito, etcétera. La mayoría de las políticas públicas se han enfocado en apoyar pymes ya establecidas y no a los nuevos emprendimientos. Es importante poner más atención a esos ecosistemas empresariales y los respectivos servicios como incubadoras, mentorías y, por supuesto, eliminar temas de acceso al crédito. Y culturalmente, desgraciadamente, una mayoría de estudiantes de administración de empresas en las encuestas dicen que en sus planes no son llegar a hacer una empresa, sino ir a trabajar con una empresa multinacional. O sea, se están educando como administradores de empresas para ir a ser gerentes, no empresarios. Bueno, ahí hay una serie, hay unos temas, esto nada más para provocar un poco la discusión, pero no hay duda que hay temas de actitud, ¿no? Bueno, yo quisiera ir concluyendo con 2 o 3 comentarios sobre el tema de los retos de las reformas y de las instituciones de política, porque como comentábamos en un desayuno esta mañana, en realidad no faltan ideas de qué es lo que hay que hacer. Creo que rápidamente, si a todos les pedimos, mire, escriban un papelito allí, ¿qué cree usted que debe hacerse? Todos más o menos vamos a hacer una lista de cosas relevantes. El problema es que no sabemos cómo, o que aún sabiendo más o menos qué hay que hacer, no están las instituciones organizadas para eso. Entonces, aquí también hay un tema de cómo los diferentes sectores
se ponen de acuerdo para estos ajustes. Y el tema de los pactos sociales es absolutamente central. Hay que ir a mesas de negociación, conversar sobre las propuestas de política, sobre la distribución de los costos, hay que reconfigurar esos pactos sociales y hay que tener los espacios de diálogo y la institucionalidad para hacer esto. Esfuerzos aislados de instituciones es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad? Y lo que hemos venido haciendo evidentemente no es suficiente. Estas son algunas de las preguntas en términos, o sea, la frontera en políticas de desarrollo productivo, diría yo, es este tipo de preguntas. ¿Cuál es la institucionalidad para el desarrollo productivo? Y al decir la institucionalidad, no es solo la agencia A, B o C o el papel del ministerio este y aquel, sino cuál es la manera de organizar la colaboración público-privada para descubrir los problemas y proponer soluciones. ¿Cómo acumulan capacidades productivas los países? ¿Cómo se acumulan estas capacidades técnicas, operativas y políticas, las capacidades top? Hay que tener las técnicas, hay que tener las operativas, hay que tener la capacidad política de llamar a las consultas, etcétera, para impulsar con éxito estas políticas de desarrollo productivo. ¿Cómo se puede organizar el sector público para romper los silos y lograr la necesaria colaboración interagencial? Este reporte del BID del año pasado, de Repensando las Políticas de Desarrollo Productivo de América Latina, que evaluó una serie de esquemas de colaboración, de consejos de competitividad en Colombia, de consejos de competitividad y de productividad en varios países de América Latina. Una de las conclusiones es que donde falla la colaboración público-privada es porque falla la colaboración público-público. Y entonces el sector privado se desencanta, deja de ir, porque en los público-público no se ponen de acuerdo. La primera reunión fue el ministro, en el segundo mandó al viceministro, después las reuniones llegan entonces funcionarios de tercera y cuarta categoría del ministerio, de la agencia, y el sector privado dice, no, mira, aquí no va a pasar nada, yo me desencanto. Y esa es una de las principales causas de falla en la colaboración público-privada. ¿Cómo identificar sectores que vale la pena apoyar y decidir sobre apuestas competitivas con la máxima probabilidad de éxito? ¿Y qué mecanismos se pueden usar para promover más colaboración y proteger de la captura, que es toda una conversación que ha habido allí? Bueno, yo quisiera concluir simplemente, hemos definido 3 prioridades para el trabajo de la OIT en la región. Seguiremos trabajando en una otra gran cantidad de temas, pero estos son 3 grandes canastas, digamos, 3 grandes grupos de clústeres, digamos, de temas. Precisamente, como ustedes podrán ver, políticas de desarrollo productivo para más y mejores empleos, porque en los países en desarrollo, como he argumentado, las políticas de empleo son fundamentalmente políticas de desarrollo productivo. En Europa pueden ser las políticas de empleo políticas de mercado laboral, aquí también, pero son aquí, ante todo, desarrollo productivo para atacar la informalidad, la pobreza y esas estructuras empresariales y de tamaño de empresa que vimos. Segundo, el área de políticas de promoción de la formalización. Ahí hay una nueva recomendación de OIT, ese es un tema que se ha venido ya trabajando desde hace 2 años. Bueno, es un tema muy necio, digamos, sí, allí la formalidad sigue siendo un reto, pero hay muchas experiencias interesantes. Y finalmente todo el tema de las normas internacionales del trabajo, la dimensión normativa del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, que requeriría otra conferencia muy larga para explicar, pero esos son entonces los 3 grandes temas. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y espero que esto haya servido un poco de panorama para lo que viene.